En una calle polvorienta de un barrio olvidado, donde la pobreza era parte del paisaje y la indiferencia la norma, un joven con ropas raídas y mirada cansada se inclinaba ante una cartera tirada en el suelo. Era suficiente dinero para cambiar su vida, pero en lugar de correr con él, lo sostuvo con cuidado, decidido a devolverlo, convencido de que la rectitud no necesitaba aplausos. Pero al extender la mano para entregárselo, risas crueles y susurros venenosos resonaron a su alrededor, llamándolo tonto y fracasado. Lo que nadie sabía era que, tras la puerta oxidada de una vieja mansión, ojos vigilantes y poderosos observaban en silencio, y ese simple gesto, despreciado por muchos, estaba a punto de convertirse en la chispa que cambiaría el curso de su vida para siempre. El amanecer apenas iluminaba los techos oxidados del barrio cuando el viejo despertador de Miguel chilló con un timbre áspero, marcando las 6 en punto. Su cuarto era un espacio reducido, con paredes descascaradas y un olor persistente a humedad mezclado con café recalentado de la noche anterior. La cama, desordenada, reflejaba noches de cansancio mal dormido y sobre una silla rota descansaba la única camisa decente que aún conservaba. Miguel, con las manos endurecidas por la carpintería, doblaba con cuidado esa prenda como si se tratara de un traje de gala, porque sabía que la dignidad en su mundo se construía con pequeños gestos. Esa mañana, aunque parecía igual a todas, estaba a punto de sembrar una historia distinta en su vida. El camino hacia el taller era largo y lleno de sonidos que contaban la rutina del barrio. Vendedores pregonando frutas maduras, bicicletas chirriando con cada pedaleada y perros ladrando desde los patios cerrados. Miguel caminaba despacio, sintiendo cómo el suelo polvoriento se pegaba a sus zapatos gastados. El sol aún bajo apenas calentaba, pero la sensación de carga ya pesaba en su espalda. Fue en medio de esa monotonía que sus ojos se detuvieron en algo inesperado, una billetera de cuero oscuro, tirada en la acera como si hubiese caído del bolsillo de alguien distraído. Se inclinó para recogerla, notando que estaba abultada y que sobresalían billetes arrugados. Sus dedos temblaron con una mezcla de sorpresa y tentación. Durante unos segundos, el corazón de Miguel golpeó con fuerza contra su pecho. No recordaba la última vez que había tenido tanto dinero entre las manos. Podía pagar deudas, llenar la despensa vacía y, por primera vez en meses, dormir sin preocuparse por el mañana. Pero mientras esa idea crecía, otra voz interna lo detuvo con firmeza. Esto no es tuyo. El contraste entre necesidad y principios lo hizo suspirar hondo, y sus manos, aunque temblorosas, cerraron la billetera con decisión. Alguien la está buscando, y no voy a ser yo quien se aproveche, pensó mientras la guardaba cerca del pecho, como si protegiera algo sagrado. Sin perder tiempo, preguntó a algunos vecinos si conocían al dueño. Un hombre que barría la vereda señaló con la cabeza hacia una casa a pocas cuadras, murmurando que pertenecía a don Ernesto, un anciano conocido en la zona por su memoria frágil. Miguel apretó el paso en dirección a la casa indicada, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, a cada movimiento sentía las miradas curiosas de la gente clavándose en su espalda, como si todos esperaran ver qué decisión tomaría. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes apareció en la esquina, bloqueando su camino con sonrisas sarcásticas y miradas de desafío. El más alto del grupo señaló la billetera con desdén y lanzó una risa burlona. ¿En serio piensas devolverla? Nadie haría eso. Eres un idiota si no te la quedas, dijo, provocando las carcajadas de los demás. Las voces resonaban con tono cruel, cada palabra cargada de veneno y desprecio. Miguel sintió un calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Podría haber discutido, incluso golpeado, pero respiró hondo, recordando la enseñanza de su madre. El respeto siempre vale más que el dinero. Sus labios temblaron un instante antes de pronunciar con voz baja pero firme: «No me pertenece y no pienso quedarme con lo ajeno». El silencio duró apenas un par de segundos, roto de inmediato por nuevas carcajadas aún más crueles. Uno de los chicos, con gesto desafiante, intentó arrebatarle la billetera de las manos. Miguel retrocedió bruscamente, apretándola contra su pecho como si fuera un tesoro. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos, pero sus pies se afirmaron en el suelo. «Haz lo que quieras, pero no me la quitarás», murmuró para sí mismo. La tensión creció, y por un instante pareció que aquello podía terminar en violencia. Sin embargo, los muchachos, aburridos por no lograr quebrarlo,
Lo dejaron seguir entre empujones y burlas. Miguel retomó el camino, el pulso aún acelerado, mientras el eco de las risas lo perseguía como una sombra. No se dio cuenta de que, a unos metros de distancia, desde un portón de hierro adornado con óxido y hiedra, alguien observaba con atención cada uno de sus movimientos. Una figura inmóvil, apenas distinguible tras las rejas de una vieja mansión, seguía en silencio la escena con ojos agudos y calculadores. El crujido del metal al abrirse lentamente rompió la quietud de la calle. Miguel no lo sabía, pero aquel gesto sencillo, despreciado por algunos, estaba a punto de encender una cadena de sucesos que transformarían su destino para siempre. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene te sorprenderá. El portón de hierro se cerró con un sonido profundo, mientras Miguel seguía su camino, ignorante de lo que ocurría detrás de él. Dentro de la mansión, un hombre de cabello entrecano y traje impecable se mantenía de pie, con la mirada fija en aquel joven que había defendido con tanta fuerza algo que no le pertenecía. Su nombre era Julián Herrera, un empresario reconocido en la ciudad, dueño de empresas que daban trabajo a cientos, pero también alguien marcado por la desconfianza hacia la gente. Aquella mañana, sin embargo, algo en el gesto de Miguel había roto su costumbre de mirar a todos con sospecha. Julián no pudo evitar recordar un episodio de su juventud, cuando había perdido una cartera en circunstancias parecidas. En su caso, nadie la devolvió, y esa herida lo acompañó por décadas, convenciéndolo de que la bondad era un lujo inexistente en un mundo de intereses. Por eso, al ver a Miguel aferrarse a la billetera como si protegiera un tesoro ajeno, una chispa se encendió dentro de él. No se trataba del dinero, sino del valor que implicaba resistir la burla y el desprecio para hacer lo correcto. En silencio, decidió seguir observando de cerca a ese joven. Miguel llegó finalmente a la puerta de don Ernesto, golpeando con suavidad mientras sostenía la billetera en su mano. El anciano, de cabello blanco despeinado y ojos confusos, tardó en reconocerla, pero cuando sus dedos tocaron el cuero gastado, las lágrimas se agolparon en sus párpados. «Pensé que nunca volvería a verla», murmuró, mientras su voz temblaba de gratitud. Miguel sonrió apenas, encogiéndose de hombros, restando importancia al acto. «Solo estaba en la calle», respondió con humildad, como si aquello no significara nada. De regreso al taller, sin saberlo, los rumores ya comenzaban a extenderse en el barrio. Algunos repetían la historia burlándose de él, otros la contaban con un dejo de respeto oculto. Pero lo que Miguel no sospechaba era que, desde su oficina rodeada de ventanales, Julián había tomado una decisión. Mandó llamar a su asistente y le dijo con voz firme: «Quiero que investigues quién es ese joven. Quiero saber todo sobre él». La orden no admitía preguntas, y el engranaje silencioso del destino comenzaba a girar. En el taller, Miguel continuó con su jornada como cualquier otro día. El martilleo constante contra la madera, el olor a serrín flotando en el aire y el cansancio acumulado en su espalda le recordaban que su vida no ofrecía sorpresas. Mientras limpiaba el polvo de sus manos, no sabía que al otro lado de la ciudad alguien estaba trazando un camino que lo arrancaría de esa rutina. La bondad que él veía como insignificante se había transformado en semilla y ahora germinaba en un terreno inesperado. Al caer la tarde, un coche negro, brillante y elegante, se detuvo frente a la carpintería. El motor aún ronroneaba cuando un hombre de traje descendió, provocando el silencio entre los vecinos curiosos. Caminó hasta donde estaba Miguel, que lo miraba con desconfianza. «El señor Herrera quiere hablar contigo», dijo sin rodeos. Miguel frunció el ceño, incapaz de comprender qué tendría un hombre tan poderoso que ver con él. La mezcla de miedo y sorpresa le secó la garganta. El asistente le extendió una tarjeta con un número de contacto y una dirección, pidiéndole que se presentara al día siguiente en la mansión. Miguel se quedó paralizado, con el cartón en la mano y la sensación de que todo era una broma cruel. Los chicos, que antes lo habían ridiculizado, ahora lo miraban desde la esquina con ojos de incredulidad. ¿Por qué alguien como Herrera querría verlo? Lo que Miguel aún no sabía era que la puerta que estaba a punto de cruzar no solo cambiaría su futuro, sino que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí mismo y sobre el mundo. Miguel llegó temprano a la mansión, con la misma camisa limpia de siempre y los zapatos gastados que delataban su origen humilde. El portón de hierro se abrió lentamente
revelando un jardín amplio con estatuas antiguas y fuentes que parecían sacadas de otro mundo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol cuando fue recibido por un mayordomo de gesto rígido. El contraste entre la grandeza del lugar y la sencillez de Miguel era tan marcado que incluso él sintió que no pertenecía allí. Sin embargo, se obligó a mantener la cabeza erguida, recordando que la honestidad era su única carta de presentación. Dentro de la mansión, los pasillos brillaban bajo lámparas de cristal que iluminaban pinturas y alfombras extranjeras. Miguel apenas podía evitar que sus ojos se abrieran con asombro. Mientras caminaba, percibía las miradas de sirvientes y empleados, algunos curiosos, otros abiertamente despectivos. Susurraban entre ellos, preguntándose qué hacía allí aquel muchacho de manos ásperas y ropa gastada. «Debe ser un error», murmuró uno, y las risas discretas lo hicieron sentir una punzada de vergüenza que casi lo obligó a bajar la vista. Pero recordó por qué estaba allí y apretó los puños en silencio. El empresario Julián lo recibió en una sala amplia, rodeada de estanterías con libros antiguos y una gran ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Lo observó en silencio, como evaluando cada gesto, antes de sonreír con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Sé lo que hiciste con esa billetera», dijo finalmente, con una voz grave que llenaba la habitación. Miguel tragó saliva sin saber qué responder. No había esperado reconocimiento, mucho menos de un hombre como él. Julián continuó. «Quiero darte una oportunidad. Aquí hay quienes necesitan hombres de principios, y tú demostraste tenerlos». La oferta sonó más grande de lo que Miguel podía comprender. Julián habló de un puesto en una de sus empresas, un trabajo estable con futuro, algo impensable para quien apenas sobrevivía con encargos de carpintería. Miguel, incrédulo, intentó rechazarlo con humildad. «No sé si soy la persona adecuada». Pero Julián lo interrumpió. «Precisamente porque dudas de ti mismo, sé que no estás cegado por la ambición. Acepta, Miguel, y verás que la vida puede darte más de lo que imaginas». El silencio se cargó de promesa y temor al mismo tiempo. Cuando comenzó en la empresa, el choque fue brutal. Oficinas llenas de gente vestida con trajes impecables, reuniones con palabras técnicas que apenas comprendía y miradas que lo reducían a un intruso. Algunos empleados lo observaban con desdén, cuchicheando sobre su origen. «El protegido del jefe», decían entre risas, como si su presencia fuera una ofensa. Miguel soportaba en silencio, convencido de que debía demostrar con trabajo lo que valía. Cada tarea que recibía la ejecutaba con precisión, aunque el cansancio se acumulara en su cuerpo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar su esfuerzo. Una mañana, encontró documentos alterados en su escritorio, como si alguien quisiera culparlo de un error. En otra ocasión, dejaron su silla rota a propósito, provocando que cayera en medio de la oficina entre carcajadas. Miguel sintió la humillación quemarle la piel, pero se levantó sin responder, arreglando la silla él mismo. La bondad que lo definía lo llevaba a callar en vez de vengarse, aunque cada ofensa era una herida más en su dignidad. Sin embargo, entre tanta hostilidad, un par de compañeros empezaron a mirarlo distinto, recordando aquel acto inicial que había marcado todo. La tensión aumentaba cada día, y Miguel entendía que no solo debía demostrar su valor, sino también resistir a quienes deseaban verlo caer. Lo que no sabía era que, en la sombra de esas burlas, se estaba tejiendo un plan mucho más oscuro. Entre conversaciones apagadas y miradas sospechosas, un grupo de empleados comenzó a conspirar para sacarlo de en medio definitivamente. La lección de honestidad que había abierto esa puerta estaba a punto de convertirse en la causa de la prueba más dura de su vida. El juego apenas comenzaba y el precio a pagar sería alto. Deja tu like ahora mismo y cuéntanos en los comentarios si alguna vez viste un gesto de bondad así. El ambiente en la empresa se había vuelto cada vez más pesado. Miguel ya se había acostumbrado a las miradas despectivas, a las risas contenidas y a los comentarios que lo reducían a un simple favorito del jefe. Pero lo que nunca imaginó fue que, mientras él se esforzaba en cumplir cada tarea con precisión, había manos que tejían una red destinada a hundirlo. Una mañana, al llegar a su escritorio, encontró un sobre sellado con su nombre. Al abrirlo, su sangre se heló. Eran copias de documentos manipulados con su firma falsificada, acusándolo de desviar dinero de la empresa. El golpe fue brutal. Miguel sintió cómo las piernas le temblaban mientras sostenía aquellas hojas que olían a tinta fresca. No entendía cómo podía ser posible.
Apenas había aprendido a moverse entre esos papeles y ahora lo estaban señalando como un ladrón. El murmullo se extendió rápidamente por la oficina. Los mismos que antes se burlaban, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y falsa compasión. «Siempre fue un farsante», murmuró alguien en voz baja, y las palabras atravesaron su pecho como un cuchillo. Fue llamado de inmediato a una reunión con el Consejo Administrativo. La sala, amplia y fría, estaba llena de rostros serios y miradas inquisitivas. Miguel intentó explicar, pero cada frase parecía caer en el vacío. Los papeles estaban allí, con su nombre, con lo que parecía ser su firma. La sensación de injusticia lo ahogaba, como si las paredes se cerraran sobre él. «No soy culpable», repetía, pero cada vez su voz sonaba más débil, más desesperada. El silencio posterior fue aún más cruel que las acusaciones. Al salir de la sala, los rumores ya eran un río desbordado. Algunos empleados lo evitaban, otros lo señalaban con burla. Aquella dignidad que lo había sostenido parecía tambalearse frente a la magnitud de la mentira. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Por primera vez, la duda se instaló en su corazón. ¿Había sido un error aceptar aquella oportunidad? ¿De qué servía la bondad cuando el precio era ser crucificado injustamente? Sus pasos eran pesados, cada mirada una piedra que lo hundía más. Esa noche, solo en su cuarto humilde, repasó cada detalle de los últimos días. Recordó el sobre, los documentos, los rostros que lo acusaban sin pruebas, pero, sobre todo, recordó la billetera. Aquella primera decisión que había cambiado todo, era ahora el único faro en medio de la tormenta. Si había podido resistir burlas y desprecios en la calle, también podría enfrentar esa mentira. «La verdad saldrá a la luz», se repitió, aunque el eco de sus propias palabras sonara frágil en la oscuridad. Lo que Miguel ignoraba era que la trampa había sido cuidadosamente armada por quienes lo veían como una amenaza. Habían elegido el momento preciso, las pruebas falsas y la forma de hacerlo quedar aislado. No buscaban solo su despido, querían destruir su nombre, borrar su dignidad. Y cuanto más avanzaba la conspiración, más parecía que todo estaba perdido. Miguel estaba en el punto más bajo de su vida, y el tiempo jugaba en su contra. En medio de esa desesperación, un rayo de esperanza comenzó a asomarse. Un detalle mínimo, casi invisible, quedó grabado en su memoria. La tinta de los documentos aún estaba fresca cuando los recibió. Esa pista, que parecía insignificante, sería la grieta en el muro de la mentira. Pero descubrir la verdad lo obligaría a enfrentarse a enemigos poderosos que no estaban dispuestos a dejarlo escapar. El clímax estaba cerca, y lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. Recuerda quedarte hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir cambiará todo. Miguel despertó con el corazón acelerado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Las sombras de la conspiración lo perseguían incluso en sueños, y cada susurro en la oficina lo hacía sentir más acorralado. Pero aquel detalle de la tinta fresca seguía repitiéndose en su mente, como una clave que aún no comprendía del todo. Decidió que no podía rendirse. Reunió coraje y comenzó a buscar pruebas. Revisó documentos, preguntó discretamente a compañeros de confianza y hasta visitó al personal de limpieza, quienes le habían comentado haber visto a ciertos empleados merodeando su escritorio en horarios inusuales. Cada paso en esa búsqueda era un riesgo. Si descubrían que estaba investigando, podrían terminar de hundirlo. Pero Miguel entendía que su única salida era enfrentar la mentira con la verdad. Una tarde, en el silencio del archivo, encontró un sobre arrugado en el cesto de basura. El sello era idéntico al del sobre que había recibido con los documentos falsos. Lo tomó entre sus manos y lo guardó como una pieza clave. Aquel hallazgo no era suficiente para limpiar su nombre, pero era el primer hilo del que tirar en medio del laberinto. Mientras tanto, las humillaciones no paraban. En la cafetería, escuchó a 2 empleados reírse a carcajadas diciendo: «¡El ladrón humilde! ¡Qué ironía!». Miguel bajó la cabeza, pero por dentro, la rabia lo quemaba. Recordó la billetera, recordó la voz temblorosa de don Ernesto agradeciendo, y comprendió que debía mantenerse fiel a lo que era. No podía permitir que le arrebataran no solo su trabajo, sino también la esencia de su dignidad. Ese pensamiento lo sostuvo, aun cuando las lágrimas amenazaban con traicionarlo frente a todos. El momento decisivo llegó cuando Julián, el propio empresario, convocó a una reunión extraordinaria. La sala estaba repleta.
directivos, empleados clave y al centro, Miguel con la frente perlada de sudor. Era su prueba de fuego, el instante en que debía hablar o aceptar el peso de la mentira para siempre. Con voz quebrada, comenzó a relatar lo que había vivido. Los documentos frescos, las burlas, el sobre arrugado en la basura, cada palabra era un golpe contra el muro que lo oprimía. El ambiente estaba cargado. Algunos murmuraban incredulidad, otros miraban con impaciencia. Julián lo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en él, como si intentara descifrar su alma más que sus palabras. Miguel respiró profundo, sacó el sobre de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. No sé quién está detrás de esto, pero sé que no soy culpable, y voy a demostrarlo. Su voz retumbó en la sala, rompiendo el murmullo como un trueno en medio de la tormenta. Entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los empleados, nervioso, dejó caer una carpeta de sus manos. Dentro, había copias de documentos similares, aún más incriminatorios. El silencio fue absoluto, y las miradas se volvieron hacia él. Miguel lo observó con una mezcla de rabia y compasión, porque entendía que aquel hombre había sido una pieza de algo más grande. Julián se levantó lentamente de su silla, y en sus ojos brillaba una intensidad que hizo temblar la sala. La verdad estaba a punto de emerger con toda su fuerza. Lo que estaba en juego no era solo el futuro de Miguel, sino el sentido mismo de la justicia dentro de aquel lugar. Las piezas comenzaban a encajar y la conspiración quedaba al descubierto. El aire se volvió pesado, los suspiros se contuvieron y en el silencio absoluto se gestaba la revelación. El fuego de la verdad estaba encendido y nadie podría detenerlo. Si esta verdad también te conmueve, apoya con tu like y comparte este video para que más personas crean en la fuerza de la bondad. El silencio tras la caída de aquella carpeta fue tan profundo que se podían escuchar los latidos acelerados de los presentes. Julián se levantó lentamente, recogió los documentos esparcidos en el suelo y los examinó con una calma aterradora. Cada hoja confirmaba la conspiración y los culpables bajaban la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad. Miguel, aún de pie, sentía el corazón desbocado sin saber si todo terminaría en su absolución o en una nueva trampa. Pero la decisión estaba en manos de Julián, y la sala entera aguardaba su veredicto como si fuese un juicio final. Finalmente, la voz grave de Julián rompió el aire cargado. Aquí está la prueba de lo que sospechaba. Miguel no es un ladrón, es la víctima de una traición. Sus palabras retumbaron como un martillazo sobre la mesa, arrancando murmullos de sorpresa entre los presentes. Los culpables fueron señalados uno a uno, y el silencio se volvió un castigo insoportable para ellos. Miguel, con los ojos brillantes, apretó los puños al sentir que la justicia comenzaba a abrirse paso. Aquella dignidad que había protegido desde la calle, ahora era reconocida públicamente. La noticia se esparció como fuego. Lo que antes eran burlas se convirtió en respeto, y donde antes había desprecio, surgieron miradas de admiración. Miguel no había ganado dinero ni poder en ese momento, pero había conquistado algo más grande, credibilidad. Julián lo llamó frente a todos y, estrechándole la mano, declaró: «Este joven tiene un lugar en esta empresa, no por caridad, sino por mérito. Su honestidad es lo que necesitamos». El aplauso fue espontáneo, rompiendo la frialdad de la sala y llenando el aire de un calor inesperado. Desde ese día, Miguel no solo fue empleado, se convirtió en ejemplo. Su historia inspiró a otros a actuar con rectitud, incluso en lo pequeño. Aquellos que lo habían humillado ahora evitaban mirarlo a los ojos, mientras que quienes habían dudado comenzaron a acercarse con respeto. Miguel entendió que su verdadero triunfo no era el cargo, sino la transformación que había provocado en quienes lo rodeaban. La bondad que una vez fue motivo de risa, ahora se había vuelto una fuerza capaz de cambiar mentalidades. Julián, fiel a su palabra, lo ascendió a un puesto en el que podía ayudar a otros. Miguel no usó su nueva posición para vengarse, sino para abrir puertas. Dio oportunidades a personas que, como él, habían sido ignoradas o subestimadas. Cada decisión que tomaba llevaba la huella de aquel día en que devolvió una billetera en la calle, demostrando que lo correcto no depende de quién mire, sino de lo que uno elige ser. Su bondad se multiplicaba, expandiéndose como ondas en el agua. El barrio donde creció también comenzó a sentir el eco de su transformación. Miguel destinó parte de su salario para apoyar a jóvenes aprendices de oficios, compró herramientas para la carpintería local y ayudó a familias en apuros. Lo hacía sin alardes,
con la misma humildad con la que había empezado. Los vecinos lo miraban con orgullo, recordando a aquel muchacho que había sido despreciado y que ahora se había convertido en un pilar de esperanza. El ciclo de bondad se estaba cerrando, pero en un nivel mucho más alto. Y así, lo que había comenzado con burlas terminó con reconocimiento. Miguel comprendió que el verdadero poder no estaba en los títulos ni en los lujos, sino en la capacidad de transformar vidas con actos sencillos. Julián lo observaba con satisfacción, sabiendo que había apostado por el hombre correcto, y frente a todo el consejo, declaró: «Hoy no solo celebramos la verdad, sino el legado que nace de ella». Antes de ver el desenlace final, suscríbete y activa la campanita, porque cada historia en este canal trae un mensaje de esperanza que puede transformar tu vida. La mañana volvió a ser sencilla, como aquellas en las que Miguel despertaba con el viejo reloj marcando las 6. Pero esta vez todo era distinto. Ya no era el joven que caminaba cabizbajo hacia un taller polvoriento. Ahora era un hombre que había demostrado al mundo que la bondad podía abrir puertas más grandes que la ambición. Caminaba por las mismas calles de siempre, con el mismo aire cargado de murmullos de vendedores y bicicletas chirriantes, pero quienes lo miraban ya no veían a un desconocido, veían a un ejemplo vivo. Miguel se detuvo frente a una panadería donde un niño esperaba afuera, contando con sus dedos unas pocas monedas arrugadas. El pequeño suspiraba al ver que no alcanzaba para comprar ni el pan más barato. La escena golpeó el corazón de Miguel, recordándole su propio pasado de carencias. Sin pensarlo 2 veces, entró, compró un par de panes calientes y los entregó al niño. «Toma, hoy desayunas con fuerza», dijo sonriendo, mientras el aroma a pan recién horneado llenaba la calle. El niño lo miró con ojos abiertos, incrédulo, como si no pudiera comprender tanta generosidad. La gente alrededor observó en silencio, y algunos recordaron la historia que se había vuelto famosa. El joven que devolvió una billetera y fue despreciado por ello, pero cuya vida cambió gracias a ese gesto. Una sonrisa tímida se extendió entre los curiosos, y en ese instante la calle entera pareció más cálida, como si la bondad fuera contagiosa. De regreso a casa, Miguel pensaba en cómo todo había comenzado: aquella billetera, aquellas risas crueles, aquel portón que se abrió en silencio. Cada recuerdo era ahora un símbolo de un viaje que lo había transformado por dentro. No había buscado riqueza ni reconocimiento, pero el destino lo había premiado con algo mayor: la certeza de que hacer lo correcto siempre deja huella. La bondad, comprendió, era como una semilla. Podía tardar en germinar, pero cuando florece, cambia todo a su alrededor. En la carpintería del barrio, que ahora apoyaba con sus propios recursos, Miguel tomó entre sus manos una tabla de madera. El olor a serrín lo envolvió, devolviéndolo a sus raíces. Allí, entre martillos y clavos, entendió que nunca dejaría de ser el mismo joven humilde que creía en lo justo. Su nuevo lugar en el mundo no había borrado su esencia, sino que la había fortalecido. La verdadera victoria no estaba en la oficina elegante, sino en mantener el corazón limpio en cualquier lugar. Esa tarde, Julián lo visitó en el taller, sin escoltas ni trajes caros, solo con una sonrisa sincera. «Sabes, Miguel, tu historia me recordó quién fui alguna vez. Gracias a ti, volví a creer que la bondad aún existe». Miguel bajó la mirada con humildad, respondiendo apenas: «Yo solo hice lo que debía». Julián lo abrazó con fuerza, como quien reconoce en otro no a un empleado, sino a un hermano en valores. Y así, la última imagen quedó grabada: Miguel entregando pan a un niño en la calle, mientras el eco de su bondad se extendía más allá de lo visible. La billetera, el gesto sencillo, el desprecio inicial y la recompensa final se habían unido en un ciclo perfecto. La historia no terminaba allí, porque la bondad verdadera nunca termina. Se multiplica en cada acto, en cada mirada, en cada vida tocada por ella.